Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Nada más el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos. Tu misericordia, Padre, ¿cómo pagarla? Gracias, Padre, te pedimos que nos ayudes a sacar provecho de este estudio. De nada sirve predicar, Padre, si tú guardas silencio. Oh Dios, háblanos a todos. Conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro pecado. Nada te es oculto. Ayúdanos a entender. Danos tu gracia para obedecer lo que entendamos, todo lo que podamos y debamos aplicar a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al final del versículo 12 dice: los gentiles esperarán en él. Esto lo dijo Isaías. Pero los judíos creían que la salvación era para los judíos, no para los gentiles. Pero aquí donde dice al final del 12, los gentiles esperarán en él, está diciendo Isaías, los gentiles confiarán en el Mesías. Eso es lo que está diciendo. Vean todo el versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. La raíz de Isaí es Cristo, ¿sí? Y el que se levantará a regir los gentiles, está hablando de Cristo, está hablando del Mesías. Y luego dice, los gentiles esperarán en él. Pero cuando esto fue escrito, ¿ya cuántos años hacía que había muerto Isaías? Cuando menos unos 800 años. Entonces, los judíos creían supuestamente que el Mesías vendría, pero no parecía que viniera. ¿Cómo pasaron 800 años y la promesa de Isaías no se cumplía? Del tronco de David solamente quedaba la raíz. Parecía como que ya no había esperanza de que el Mesías viniera. A los gentiles, a quienes hace alusión aquí el apóstol, se les llamaba, ¿saben cómo? Los sin esperanza. Los que tienen esperanza, según ellos, eran los judíos, pero los gentiles no. Hay una parte donde Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso está en Efesios 2:12. Eso es lo que esperaba para todos los gentiles. Eso es lo que tenían más bien. Vivían sin esperanza, vivían sin Dios. Pero ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces los gentiles ¿no tenían un Dios? ¿Sí? Sí lo tenían, pero eran los dioses falsos que ellos mismos se inventaban. O sea, los gentiles no conocían al Dios verdadero. Si los judíos que conocían las Escrituras, los que conocían al Dios verdadero eran muy pocos, pues imagínense los demás, los que no tenían las Escrituras. Los gentiles de antes no tenían esperanza. ¿Cuál era la esperanza de los gentiles? Morir y descansar en paz. La esperanza de ser aniquilados. Muchos piensan en la aniquilación, muchos creen en la aniquilación. Creen que cuando una persona se muere,
desaparece para siempre, deja de existir. Son aniquilados. Eso es exactamente lo que creen los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día. Los inconversos tienen la esperanza de descansar en paz cuando se mueran. Si ustedes le dicen a un inconverso que después de morir vienen los problemas, no lo creen. Un hombre malo se muere, ¿y qué dicen los que lo conocen? Descansa en paz. Una persona que murió, si un amigo nos habla acerca de él, dice, pues que en paz descanse. Pero vean cómo dicen, que en paz descanse. No dice descanse en paz, no dicen eso. Dicen que en paz descanse. ¿Qué quiere decir eso? Que el deseo de ellos es que estén descansando. Pobre gente, sufrió mucho en la vida, pero ya se murió, pues mi deseo es que ya descanse. Pero ¿quién les puede asegurar que una persona se muere y descansa en paz? Nadie puede hacer eso. El único que podemos nosotros decir que descansa en paz es un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero se muere y ya descansa en paz. Si sufrió mucho en esta vida, ahora está en un lugar donde ya no hay sufrimiento. Isaías profetizó que los gentiles esperarían en Cristo. Vean, está profetizando Isaías cuando dice eso. Pero ¿por qué sabía Isaías que los gentiles esperarían en Cristo? ¿Por qué sabía eso? Pues la respuesta es fácil. Porque Dios haría que descansaran en Él, que esperaran en Él, que confiaran en Él. En otras palabras, si una persona confía en Dios, espera en Dios, descansa en Dios, es porque Dios hizo eso. O sea, nadie confía en Dios, nadie espera en Dios, nadie descansa en Dios si Dios no hace algo, si Dios no interviene. O sea, Isaías está profetizando que muchos gentiles serían salvos, lo que los judíos no querían aceptar. Ahora vea, Pablo les está escribiendo a los creyentes de Roma, aquí en esta carta. Entonces está diciendo, ustedes son gentiles y ustedes han creído en Cristo. En ustedes se está cumpliendo esto que dijo Isaías. Entre los que estaban en aquella iglesia de Roma, estaban personas que habían vivido sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tenían ninguna esperanza, pero vean una cosa, llegaron a tener esa esperanza, porque el poder de Dios hizo que ellos tuvieran esa esperanza. ¿Pero qué significa la palabra esperanza? Hay una definición humana de lo que es la esperanza. Dicen que es la confianza de lograr algo que deseamos. Que podamos llegar a confiar en algo que anhelamos, en un sueño que tenemos, en una ilusión que nos hemos hecho acerca de algo. Esa esperanza, dicen algunos, es necesaria para que la persona pueda sobrevivir, que tenga ganas de vivir. Hay personas que ya no tienen esperanza. Hay personas que han sufrido tanto, que han tenido el rechazo de sus mismos parientes, el rechazo de sus hijos. Personas que han sufrido tanto que dicen, si mis mismos hijos, si mis seres queridos me han volteado las espaldas, pues ¿qué puedo esperar de los demás? Hay muchas personas que ya no quieren vivir, que están cansados de vivir, que creen que muriendo estarían mejor que viviendo. Una persona puede tener mucha esperanza, humanamente hablando, de obtener algo y estar anhelando tenerla y morirse sin tenerla. Esperar algo y a fin de cuentas verse frustrado de sus esperanzas que nunca se cumplieron.
Nosotros esperamos, los creyentes, esperamos un día ir al cielo. Pero hay algunos que piensan que nadie puede asegurarnos que un día iremos al cielo. Hay personas que no creen en la certeza de salvación o en la seguridad de salvación. Muchos que son religiosos no creen en eso. Dice, ¿quién te asegura? Tú dices que eres cristiano ahora, pero ¿quién te asegura que vas a hacerlo mañana o pasado mañana? Ahorita dices que crees, pero mañana las cosas pueden cambiar. A lo mejor ahorita tienes fe, mañana y pasado dejas de tenerla. Entonces, ¿cómo puedes estar tú seguro que un día vas a morir y vas a terminar en el cielo? Tú no puedes estar seguro, es lo que dicen algunos. Pero vean, la esperanza cristiana no es así. La esperanza cristiana es algo que Dios nos ha dado, es producto, vean, no de nuestra imaginación, no de nuestras suposiciones o especulaciones. Nosotros estamos seguros que un día estaremos con Cristo porque lo dice la palabra de Dios. Pase lo que pase, llueva o truene, los creyentes estaremos un día recibiendo la herencia prometida. Cristo no nos fallará. Esta esperanza cristiana que tenemos todos de un día ir al cielo y de ver a Cristo es una virtud sobrenatural, es algo que viene de arriba. No es algo que fabricamos, no es algo que inventamos en nuestro cerebro, es algo que Dios nos ha dado, que nos ha dejado en su palabra. Vean cómo dice el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Por qué se le llama el Dios de esperanza? Porque Él es la fuente de esta esperanza que les estoy diciendo. No es algo que tiene su origen en los hombres, en nuestro cerebro. Comparen lo que les estoy diciendo con lo que dice el último versículo del capítulo 15 de Romanos. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Vean, esta paz de la que habla aquí también proviene de Dios. Esa paz que viene de Él se comunica a nosotros por el Espíritu Santo. O sea, un creyente debe tener esta paz. Tenemos paz con Dios, tenemos paz con nosotros mismos y tenemos paz con nuestros semejantes hasta donde es posible. Entonces, hemos creído en el Dios de esperanza y hemos creído en el Dios de paz. Esta es una paz espiritual. Como Cristo dice en una parte, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. La paz que Cristo da no tiene nada que ver con la paz que conocen los hombres, una paz humana, una paz nacida de la carne, una paz nacida del dinero, de las posesiones, de la salud, del dinero, de cosas que uno tiene. Esta paz que tenemos nosotros con Dios nos ha sido dada por Cristo mismo, por el Espíritu Santo. Y vean cómo dice en el capítulo 15, y vean el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Vean, aquí habla de paciencia y aquí habla de consolación. Y estas dos palabras, paciencia y consolación, las mencionó primero en el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vean, las cosas que se escribieron antes, las cosas relacionadas con la vida de los patriarcas, por ejemplo, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que quería Dios enseñarnos a través de la vida de los patriarcas? Dice aquí, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué leyendo las cosas del Antiguo Testamento aprendemos a tener paciencia y consolación? ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios trató con Abraham, vemos cómo Dios trató con Isaac, vemos cómo Dios trató con Jacob, y podemos ver que así Dios está tratando con nosotros. Entonces, el mismo Dios de Abraham es el que está tratando con nosotros,
Entonces, eso nos enseña a tener paciencia. Entonces, si Abraham se metió en un problema y Dios lo sacó, y nosotros estamos metidos en un problema, sabemos que Dios nos sacará, y eso nos da paciencia, y eso nos da consuelo. El Dios de la paciencia y la consolación. Esta paciencia y esta consolación también vienen de Dios, vienen de arriba, vienen del Espíritu Santo. Entonces, leyendo las Escrituras, vemos cómo Dios trataba con ellos y vemos cómo está tratando con nosotros. Entonces nos identificamos con ellos y aprendemos. Aprendemos mucho leyendo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la ilustración de las doctrinas que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, en esa misma categoría entra la esperanza. Nosotros conocemos el tema de la certidumbre de salvación. Estamos ciertos y seguros que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestra fe es un don de Dios, que Él nos la dio y nunca nos la quitará. Esa fe a veces es fluctuante, tiene sus altibajos, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero Dios nunca nos quitará lo que ya nos ha dado. Vean en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 24. Vean lo que dice este texto. Porque en esperanza fuimos salvos. Vean cómo dice esta primera frase de este versículo. En esperanza fuimos salvos. Algunos leen este texto y lo malinterpretan y dicen que tú tienes la esperanza de ser salvo, pero que no puedes estar seguro de serlo. Porque dice aquí, en esperanza fuimos salvos. Dicen, tú puedes tener la esperanza de ser salvo, pero este versículo dice que no puedes estar bien seguro de eso. No puedes tener la certeza de ser salvo. Entonces, no digas que eres salvo, di que tienes la esperanza de ser salvo. Así interpretan ellos este texto. La Iglesia Católica enseña eso. La Iglesia Pentecostés también. A todos aquellos que creen que son salvos y que nunca perderán su salvación, no lo pueden creer. Aunque ustedes les muestren los textos que dicen claramente que la salvación no se pierde, no pueden entender esos textos o no pueden creerlos. Esperaremos ver que somos salvos hasta que muramos. Entonces vamos a estar en esta vida dudando de si lo somos o no, y estaremos bien seguros ya hasta que estemos muertos. Hay un versículo, no recuerdo dónde está, donde dice que fuimos salvos. Pero hay otros versículos donde hablan de que seremos salvos. Pero acuérdense de una cosa, esto ya lo hemos visto en el pasado y vamos a verlo de nuevo. Vean, la salvación nos enseña que fuimos salvos. Pero hay otros versículos que nos dicen que estamos siendo salvos. Y hay otros versículos que dice que seremos salvos. Vean, estas tres ideas parecen ser una contradicción. Si fuimos salvos, ¿cómo es que estamos siendo salvos? ¿Y cómo es que seremos salvos un día? Si seremos salvos un día, es como si no lo hubiéramos sido antes. Pero vean, ¿saben cuándo es cuando fuimos salvos? Cuando fuimos justificados. O sea, fuimos salvos y aquí habla de la justificación. ¿Somos justificados por qué? ¿Por nuestras obras? No, por lo que Cristo hizo en la cruz. Somos justificados por Dios, declarados justos por Dios. Él dice que somos justificados. No dice que seremos justificados, no, fuimos justificados por la fe en el pasado. Pero estamos siendo salvos. Vean, esto habla acerca de la santificación. Entonces no hay ninguna contradicción. Y el hecho de que seremos salvos habla
de nuestra glorificación. Esto habla de cuando estaremos en el cielo. Sí, pero esas personas no pueden entender estas cosas. Entonces, la Biblia habla de una salvación pasada, habla de una salvación presente y habla de una salvación futura. Pero vean, cuando fuimos salvos, fuimos librados de la culpa del pecado, vean. En el momento que somos justificados, delante de Dios ya no somos culpables. Dios quita nuestra culpa. Todos nuestros pecados son perdonados. Pero vean, al estar siendo salvos, aquí estamos siendo librados de la presencia del pecado. No miento. ¿Sí? De la presencia. Estamos siendo librados de la contaminación del pecado. ¿Sí? Y aquí seremos librados en la gloria de la presencia del pecado, donde nunca jamás pecaremos. ¿Sí? En la santificación estamos siendo librados de la contaminación. Dios nos está santificando por el poder del Espíritu Santo poco a poco. Y ya en el cielo ya nunca jamás pecaremos. Seremos perfectamente salvos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que nuestra salvación ahora sea imperfecta. Es como en el caso del ladrón que murió junto a Jesús. Vean, el que murió junto a Jesús fue justificado, fue librado de la culpa, inmediatamente fue al cielo. Pero vean, él no fue santificado. ¿Sí? Él no fue bautizado, él no participó de los ritos y de las ceremonias. Pero él fue justificado y por eso es que al morir inmediatamente fue al paraíso con Cristo, exactamente como le fue prometido. No hay ninguna contradicción en esto. Entonces, podemos ver la salvación como un hecho, como algo ya consumado, pero también podemos ver la salvación como un proceso. Entonces, podemos decir que la salvación de un cristiano es algo incompleto ahora, pero que un día vamos a tenerla completamente, plenamente. Entonces, somos salvos, vean, en la esperanza de que recibiremos aquello, de que vamos a recibir esto. En esperanza fuimos salvos, en esperanza de recibir la plenitud de lo que ya tenemos aquí, las arras. Ahora, de esas arras habla el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 1. Ustedes saben lo que son las arras, ¿no? Como cuando la novia católica va ante el altar, el novio le da una cajita con las arras. ¿Qué simbolizan las arras? Son unas moneditas así que parecen ser de oro, como diciendo, este es todo mi dinero, toda mi vida, todo mi dinero es tuyo, lo pongo en tus manos. Eso dicen cuando se casan, ya después, ya no les dan el dinero, ¿no? Pero las arras es como un anticipo, mira, este es un anticipo, es la garantía de que te voy a dar todo el resto. Entonces, el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Dios nos da el Espíritu Santo como un adelanto, como un enganche. Es la garantía de que recibiremos el resto. El Espíritu Santo ya está con nosotros, mora en nosotros, nunca nos va a abandonar. Entonces, ¿cómo definiríamos más claramente la palabra esperanza? Hay otra definición. Dicen que es una expectativa firme de recibir lo que Dios nos ha prometido. Tenemos la esperanza firme, la expectativa firme de recibir todas estas promesas contenidas en la Escritura. Vamos a ver un texto después donde dice que esta clase de esperanza es el ancla del alma. Eso está en Hebreos. No vamos a ver ese texto ahorita. La esperanza de recibir lo que Dios nos ha prometido es la firme ancla del alma. ¿Saben ustedes qué papel desempeña el ancla en un barco? Cuando viene la tormenta, que las olas suben y bajan, los barcos pueden irse a pique, pueden hundirse fácilmente. Entonces esos barcos arrojaban el ancla y el ancla buscaba dónde atorarse, buscaba una roca o algo. Ya donde se atoraba, eso impedía que el barco se hundiera.
Entonces, cuando nosotros estamos deprimidos, estamos tristes, estamos preocupados, cuando somos sacudidos por una tormenta espiritual, el saber que somos salvos, el saber que Dios nos dará un día lo que nos ha prometido, es lo que nos mantiene firmes. Es la firme ancla del alma. Ahí podemos descansar, podemos estar tranquilos, podemos estar incluso contentos. Lo que Dios nos ha prometido no puede fallar. Pero vean, los inconversos no creen que el cielo existe, no creen que el infierno exista. ¿Qué es lo que esperan los inconversos? Los inconversos dicen, bueno, yo voy a divertirme, voy a disfrutar de la vida, voy a hacer lo que me dé la gana, voy a tratar de ser feliz, porque pues me voy a morir un día. Pero ¿qué esperanza tienen esas personas? Si esperan descansar en paz, si dicen, bueno, si acaso existe el cielo, que lo dudo, no creo que Dios me vaya a castigar. He hecho algunas cosas malas, pero no creo que Dios me vaya a castigar. Esa esperanza que tienen los inconversos, qué chasco se van a llevar el día final. Los inconversos se mueren y la esperanza que tienen se la llevan. Ya no les sirve de nada. Se mueren ellos y su esperanza se muere con ellos. Los inconversos no quieren pensar en la muerte. Y si ustedes quieren tocar el tema, no es algo muy agradable para ellos. Ellos no quieren mirar hacia adelante con temor. Ellos quieren ver el futuro con gozo. Ellos quieren estar contentos, quieren disfrutar de la vida. Nosotros los creyentes creemos que nuestra vida está en las manos de un Dios que todo lo sabe, de un Dios que todo lo puede. ¿En manos de quién creen estar los inconversos? Creen que están en las manos de la suerte, en manos de la casualidad. Un hombre rico quisiera tener la seguridad de ir al cielo si acaso existiera el cielo. Vean, hay católicos que tienen mucho dinero que pueden comprar la bendición papal. Yo no sé cuánto pudiera costar eso, una bendición papal, pero yo no creo que salga barata. Si un inconverso rico tiene mucho dinero, pues alguien le va a decir que si le entra con una lana, pues va a ir al cielo un día. Pero ¿quién le puede dar esa seguridad de que va a ir al cielo? En este mundo, ustedes pueden asegurar su casa, ustedes pueden asegurar su coche, pueden asegurar su negocio, pero ningún seguro puede asegurar nuestras almas. ¿Quién nos puede asegurar que iremos un día al cielo? Los que esperan vivir mejor cuando mueren, qué chasco se van a llevar. Un hombre que tiene mucho dinero, tal vez le duela morir porque dice, pues, ¿qué va a hacer de mi dinero? ¿Quién se va a quedar con mi dinero? Es mala cosa que se mueran y que no se puedan llevar ni un centavo. Eso es malo, pero más malo es lo que les espera ya. Si murieron sin Cristo, si murieron sin una verdadera esperanza espiritual, pobre gente. Supongamos que ustedes fueran muy pobres y que alguien les ofreciera 100 millones de dólares por su alma. 100 millones de dólares por su alma. ¿Aceptarían ustedes eso? ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale el alma de una persona? Los inconversos quieren disfrutar de este mundo todo lo que puedan. ¿A cambio de qué? Apuestan sus almas. Pierden lo más por lo menos. No creen que exista tal cosa como el infierno.
Pero los que hemos creído en Cristo tenemos una esperanza que nunca nos va a decepcionar. Hay un versículo que se repite en diferentes partes que dice: el que en Él confía, el que en Él creyere, no será avergonzado. Los que creen en Cristo no serán avergonzados. ¿No serán avergonzados de qué? De su esperanza. En cambio, los que confían en sí mismos, en los hombres, en la ciencia, en el dinero, serán avergonzados. Vean ustedes otra definición de lo que es esperanza. La convicción o certidumbre de que el futuro será mejor que el presente. Vean, la convicción o certidumbre de que el futuro será mejor que el presente. ¿Saben una cosa? Los que hemos creído en Cristo no tenemos la ilusión de que el futuro será mejor que el presente. No, estamos seguros de eso. Estamos seguros de que el futuro será para nosotros mejor que el presente. Pero en nuestro texto, el apóstol Pablo nos dice, o más bien Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice que Él quiere que abundemos en esperanza. Vean el texto. (15:13) Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Vean, Dios no solamente quiere que tengamos esperanza, sino que tengamos una esperanza abundante. Que tengamos mucha esperanza. Pero vamos a ver las consecuencias del hecho de vivir sin ella. Dios quiere que tengamos mucha, pero vamos a contrastar esto con la idea de vivir sin ella. Por ejemplo, los inconversos piensan que las cosas que están mal ahora de seguro van a empeorar. Hay inconversos que son muy pesimistas acerca del futuro. Hay personas que huyen de la realidad, ¿saben por qué? Porque no tienen esperanza. Una persona que está atrapada por el vicio, que está atrapada por la droga, que está atrapada en medio de crisis y de problemas que no tienen solución. Hay personas que se han enredado tanto en sus vidas que no son felices. ¿Y saben cómo se distraen? ¿Cómo se quitan su estrés? Con la música, con el alcohol, cantando, bailando. Pero no es un buen negocio huir de la realidad. Dicen algunos, gracias a Dios ya es viernes. ¿Por qué lo dicen? Porque el viernes es el preludio del sábado y luego del domingo. Entonces, el estrés de lunes a viernes se quita con el descanso, el baile, la copa del sábado y del domingo. El sábado y el domingo huyen de la realidad, pero el lunes vuelven a la realidad. Y no les gusta la realidad. Hay personas que son bien pesimistas, que se vuelven cínicos. Hay personas que se suicidan. Hay personas que casi están al borde de la esquizofrenia, de la neurosis. Personas que se divorcian por la violencia familiar, por los hijos drogadictos, crímenes que se cometen en hogares, olvídense. Supe del caso de un hombre que mató a su hijo y a su nuera por un terreno que le querían quitar al papá. Mató al hijo y a la nuera. Es como tanto trabajo tener mi terreno y estos ingratos me lo quieren quitar. Hay niños o adolescentes más bien que se vuelven ladrones y que se vuelven criminales. Hay chamacos de 16 años que andan asaltando con pistola en mano. Dicen algunos psicólogos que esos muchachos son jóvenes sin esperanza, muchachos que son enganchados por el narco porque no tienen esperanza. Aquí, ¿cuánto pagan a los que trabajan en el campo? ¿Me voy a ir de mojado? No pude terminar mis estudios, ¿qué va a ser de mí? Ven que otros andan en camionetas y yo soy pobre, no, pues
Hay algunos muchachos que como no son felices en su casa, caen en garras de los malos amigos, se dedican al robo, se dedican al narco. Dice, si me agarra la policía y me encierran en la cárcel, eso es mejor que estar en la casa. Problemas con mis papás. Las personas que llegan al punto del suicidio son personas que no tienen esperanza, son personas que no son felices. No tiene caso seguir viviendo. Los problemas no tienen solución, pues mejor me mato. Hay personas, créanme, que les da miedo levantarse de la cama. Hay personas que se levantan a las 10, que se levantan a las 11, que se levantan a las 12 del día, no porque necesiten estar en la cama, es que no tienen a qué levantarse, no tienen esperanza. Hay personas que preferirían dormir siempre, pero pues tienen que despertar. Hay personas que le tienen más miedo a la vida que a la muerte, créanlo. Hay personas que están desesperadas. Una persona que está desesperada, una persona que no le encuentra salida a sus problemas, esa persona está en una situación muy peligrosa. Esas personas pueden matar a alguien o pueden matarse a sí mismos. Una persona que está desesperada, que no encuentra la solución de sus problemas, puede cometer una tontería en cualquier momento. Hay mujeres que tienen hijos que son capaces de dejar a sus hijos, los abandonan. Se los dejan quién sabe a quién o los regalan. Hay madres que tiran a sus hijos a la basura. ¿Cómo estarán esas madres para hacer eso? Personas que no tienen esperanza. Esas personas que viven sin esperanza se sienten inseguras, siempre con miedo, tienen miedo a la soledad. Hay algunos que llegan al punto de tener graves problemas de autoestima. Estaba viendo una película de cuando era muy difícil para los negros vivir en los Estados Unidos. Pasa un blanco junto a dos negros que están ahí sentados en el porche y les escupe a los dos que están ahí. Y los otros ven que, los negritos, ven que el blanco les escupe, se quedan callados. ¿Qué hacen? Son negros. Pobre gente. Cuántas cosas horribles pasaron en Estados Unidos por el desprecio de los negros. Una persona que es despreciada, una mujer que es despreciada por su marido, una mujer que no tiene el amor de su marido, wow. Los hijos que no tienen el amor de un padre, lo necesitan el amor de un padre. ¿De dónde van a agarrar ese amor que necesitan? Hay hijos que no tienen el amor de un padre y tampoco de la madre. Los que tienen el amor de la madre pues se refugian en ella, pero si tampoco lo encuentran en ella, ¿a dónde se hacen? Hay muchachos que dicen, a mis padres yo no les importo, soy un fantasma. ¿Qué pasa con un fantasma? Pues no lo ves, mis papás no me ven, no les importo. Se sienten en un hoyo, se sienten sin esperanza, nadie me quiere, nadie me apoya, nadie me ayuda. Una vida sin esperanza es algo horrible. Dice, si me matan, ¿qué? ¿Qué tiene que me maten? Pues hay personas que se llenan de odio por el simple hecho de no tener esperanza. Yo les dije hace rato, de los que se caen en el narco, son muchachos que no terminaron sus estudios. Algunos de ellos ni a la secundaria entraron, o ni la terminaron. Si encuentro trabajo, me van a dar 150 pesos diarios, me van a dar 1,000 pesos a la semana. ¿Para qué me alcanza 1,000 pesos a la semana? Para comerme una torta al día y para pagar mis pasajes, no me alcanza para otra cosa. Hay hijos así sin esperanza que ya no buscan quién se las haga, quién se las hizo, buscan quién se las pague. Por eso hay hijos que matan a sus padres. Una persona que no tiene esperanza, una persona que está desesperada,
tiene problemas con todo el mundo. Hay algunos muchachos que supuestamente se aprecian, agarran la copa y en una discusión de borrachera uno mata al otro. Supuestamente se apreciaban, pero ¿cómo es que uno mata al otro? Algunos están llenos de resentimientos hacia aquellos que considera culpables. Hay algunos que experimentan, ¿sabe qué? Algo que se llama depresión crónica, que tratan de huir de esa depresión, pero no pueden. Llegan a creer que las cosas no pueden mejorar, más bien empeorarán. Se convencen de eso, de que no pueden mejorar las cosas. ¿Cómo se sentirá un hombre que trata de sacar adelante a sus hijos y no puede? Que no puede mantener a un hijo y luego tiene de repente otro. Si no podía mantener a uno, ¿podrá mantener a dos? ¿Podrá mantener a tres? Y llega el papá a la casa y se siente como un fracasado. ¿Eres un inútil? ¿Eres un perdedor? ¿Eres un fracasado? ¿Eres un mediocre? En una familia así pueden suceder cosas horribles. Hay padres que matan a la esposa y matan a los hijos y luego se suicidan. Tremendos casos. Y no son pocos esos casos. Los seres humanos necesitamos esperanza. Y eso lo saben los políticos. ¿Saben qué hacen los políticos? Van a entrevistar a la gente y le dicen, ¿qué necesitas aquí en la colonia? No, pues que necesito esto. O sea, te ofrecen ayudarte en lo que necesitas. O sea, ¿no tienes esperanza? Yo te ayudo. Mira, votas por mí, yo te ayudo con tus problemas. Los políticos prometen cosas que luego a la mera hora ni cumplen, pero ofrecen soluciones políticas, económicas, sociales. Te la pintan bonito para que venden, para que votes por ellos. ¿Qué hacen? Votan, venden esperanza. Eso es lo que hacen, venden esperanza. Te ofrecen seguridad, te ofrecen mejores salarios, mejores leyes, te ofrecen comedores comunitarios, una comida por 10 pesotes, ¿sí? Te ofrecen una mejor educación. ¿Y todo para qué? Para ganar la confianza de la gente. De esa manera manipulan al pueblo. ¿Saben qué pasa con los partidos políticos que no cumplen con lo que prometen? Que a la larga, pues, ya no votan por ellos. Pueden perder el poder. Pero ¿saben una cosa? Ningún partido político puede darnos una verdadera esperanza. Ningún sistema político puede darnos una verdadera esperanza. Esta esperanza de la que estamos leyendo es algo que solamente Dios puede dar. Ustedes saben, ahorita están todos en contra de Maduro allá en Venezuela. Dicen algunos que ya sus días son contados, que dentro de poquito de seguro va a salir. La gente lo odia. Maracaibo es una de las principales ciudades de Venezuela. Era una ciudad rica, pero ahora con los embargos de los Estados Unidos, los bloqueos, los tienen aislados y esa ciudad ya se convirtió en una ciudad fantasma. En las pasadas elecciones del 28 de julio, Edmundo González le ganó la presidencia a Maduro, pero se la robaron. Claramente se la robaron. Pero ustedes creen que al rato ya sale Maduro y entra González. ¿Ustedes creen que González es la solución? No. Va a encontrar González una Venezuela bien destruida. El único que puede darnos una verdadera esperanza es Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios quiere, según nuestro texto, que abundemos en esperanza, pero hay obstáculos. Hay cosas que impiden que tengamos una verdadera esperanza, que abundemos en esperanza. El comunismo es un enemigo de esta esperanza. Maduro pone sus ojos en Cuba, pone sus ojos en Rusia y pone sus ojos en China y en Irán. El comunismo aún existe. Está bien comprobado que el comunismo es puro cuento, es puro rollo, es una farsa, no soluciona nada, pero no entienden. ¿Se acuerdan de lo que Marx decía?
que el cristianismo es el opio del pueblo. Esa era la idea de Marx. ¿Qué es lo que el opio hace? El opio hace que la persona esté como atarantada, como zombie. Decía Marx, que el cristianismo hace que los hombres sean indolentes, pasivos, conformistas, que en luchar de buscar por un progreso, de buscar por salir de la pobreza, hace que nos conformemos con lo que Dios nos da, con un supuesto Dios que quiere tenernos así. Decía que el cristianismo hace que los hombres se dejen pisotear y que no defiendan sus derechos. Ah, es que Cristo dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Si tuviéramos en México un dictador como Maduro o como fue Castro en Cuba, si nos dan en una mejilla, ¿debemos poner la otra? ¿Esa es una buena interpretación de lo que dice el texto? Dicen las personas que creen de esa manera que el cristianismo nos ofrece un cielo que no podemos estar seguros de que exista. ¿Quién fue y vino? Dicen. Tú no puedes estar seguro de que el cielo exista. Entonces, ¿cómo te aferras a que existe? Piensan que el cristianismo es un obstáculo para mejorar la sociedad. Ustedes saben que en los países comunistas siempre acabaron atacando al cristianismo. Siempre es así. ¿Saben también quién se opone a la esperanza cristiana? Los psicólogos, los psiquiatras. Ellos dicen que el cristianismo es vil escapismo. Dicen que el cristianismo nos hace huir de la realidad. Dicen, ¿cómo es posible que un libro que fue escrito hace miles de años nos puede ayudar a nosotros que vivimos en el siglo XXI? En lugar de esperar un cielo que no puedes estar seguro de que exista, lo que debes hacer es ponerte a trabajar. Trabaja duro para sacar adelante a tu familia y a ti mismo. Cristianismo es para gente tonta, dicen, gente floja. Pero pobres, estas personas no saben, estas personas no entienden que el cristianismo es la mejor ayuda que puede tener una persona en este mundo. No entienden eso. Vean, los cristianos somos los únicos que vemos las cosas tal como deben ser vistas. Los cristianos somos realistas, no somos ilusos, no somos ingenuos, no somos tontos. ¿Saben quiénes son los que huyen de la realidad? No somos los cristianos, son los ateos. Ellos son los que huyen de la realidad. Pero hay otro enemigo de la esperanza cristiana, ¿saben quién es? El diablo, Satanás. Satanás no quiere que tengamos esperanza. Ahí en la descripción que hace Pablo de la armadura de Dios, dice que la esperanza es el yelmo del soldado cristiano. La esperanza es el yelmo. ¿Saben ustedes qué cosa era un yelmo? Pues era algo que se ponían los soldados en la cabeza. O sea, la esperanza protege nuestra cabeza, protege nuestra mente. O sea, que si tenemos la esperanza cristiana de recibir lo que Dios nos ha prometido, eso influirá en nuestra mente, eso influirá en nuestros sentimientos y eso influirá en nuestra voluntad. Entonces no es poca cosa este yelmo. ¿Qué es lo que el enemigo hace? Trata de influir en nuestra mente. El diablo nos ataca a nivel mental. El diablo no empieza aquí a través de las emociones, no. El diablo empieza acá arriba, tratando de meternos dudas. ¿De veras Dios te escucha? ¿De veras eres un hijo de Dios? ¿No tienes dinero? ¿No tienes trabajo? ¿De veras eres un hijo de Dios? A lo mejor crees que lo eres y a lo mejor no lo eres. En Hebreos 6 es donde dice que esta esperanza es el ancla del alma, ¿sí? Es lo que nos da seguridad, es lo que nos da firmeza cuando las cosas se ponen difíciles. Vean en Romanos, en el capítulo 12,
Y vean el versículo 12. Este versículo es tremendo, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vean, gozosos en la esperanza. ¿No hay esperanza? No hay gozo. ¿Dudas de las promesas? ¿Piensas que Dios a lo mejor mintió, exageró o que no será capaz de cumplir lo que ha prometido? No puedes estar contento. No puedes tener paz. Satanás sabe bien que un cristiano que tiene esperanza, vean, tendrá gozo. Y al diablo no le gusta eso. Al diablo le encanta meternos dudas. Un cristiano gozoso, un cristiano lleno de esperanza, ¿saben qué? Es un peligro para Satanás. Un cristiano gozoso y con esperanza evangeliza con gozo. Anda buscando a quién le va a hablar del evangelio. Está contento y quiere que lo que él tiene lo tengan otros. El apóstol Juan dice en uno de sus versículos que todos los que tienen la esperanza de ver a Cristo se purifican a sí mismos. ¿Se acuerdan de ese texto? No lo apunté. ¿Qué quiere decir que se purifican a sí mismos? Que se santifican. O sea, vas a ver a Cristo, apártate del pecado. ¿Cómo es posible que tienes la esperanza de ver a Cristo y te acercas al peligro, te acercas al pecado? No puede ser. El diablo odia que tengamos esta clase de esperanza. ¿Pero por qué? Porque odia a Dios y odia a los cristianos. ¿Saben por qué odia a los cristianos? Porque los cristianos tienen una esperanza de tener algo que Él no tiene. Por eso nos odia. Quiere quitarnos esa esperanza, quiere quitarnos ese gozo. El diablo se opone a la perseverancia. O sea, te desanima para que no perseveres. Un cristiano que es inconstante, que a veces lee y a veces no, que a veces ora y que a veces no, que va al culto a veces y a veces no, el diablo ni se preocupa tanto de ese creyente. El diablo ataca más a los que son más perseverantes, más esforzados, más celosos, que están más contentos de creer lo que creen. Veámoslo, por ejemplo, en el caso de un obrero cristiano. Un obrero que gana el sueldo mínimo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo ahorita? Como 200, ¿no? Como 1,500 a la semana. Supongamos que un cristiano gana el sueldo mínimo. Si gana el sueldo mínimo, ¿no será esforzado? No, pues, si me pagan 1,500 a la semana, ¿por qué he de esforzarme en mi trabajo? Mi patrón no merece que yo sea esforzado. Voy a hacer las cosas de mala gana. No, un cristiano no piensa así. Un cristiano sabe que Dios lo observa, que ese trabajo Dios se lo dio y lo hace bien. Un obrero cristiano es un trabajador responsable. Y si no lo es, entonces no es cristiano. Los mejores trabajadores son los cristianos. ¿Saben cuáles son los países más progresistas? Sí, pero progreso, un verdadero progreso, son los países cristianos. Satanás quiere hacernos dudar de nuestra salvación. En un creyente recién convertido, tal vez lo logre. Un cristiano que ya ha madurado, que ya lleva años siéndolo, ya es muy difícil que el diablo le mueva el tapete. Pero ¿saben por qué quieren meternos dudas el diablo? Porque sabe que si tenemos dudas no estaremos contentos. Y no pensaremos en los demás. Si tú estás desanimado, estás deprimido, estás triste, pues ¿qué vas a estar pensando en otros? Estarás pensando que alguien debiera ayudarte a ti. Tú no estarás pensando en ayudar a otros. ¿Cómo le encanta al diablo meter dudas en los creyentes? Hermanos, debemos ponernos el yelmo. Debemos ponernos nuestro yelmo. El diablo quiere que estemos tristes, desanimados, porque él sabe que un cristiano contento, un cristiano gozoso, es peligroso. ¿Saben de dónde sale el celo cristiano? Del gozo del cristiano. El celo surge de ahí. Pero el diablo, cuando nos ve con problemas económicos, con problemas de salud, con problemas con los hijos, problemas familiares, es cuando nos ataca por ahí. Ahí está. Vas al culto y das una ofrenda y lees y mira, no sales del hoyo, tienes tantos problemas.
Pero acuérdense cómo el diablo siempre nos observa, siempre Satanás nos ataca, nos estudia. Si no puede por aquí, se mete por acá. ¿Qué es lo que quiere? Debilitar nuestra fe. El diablo insinúa que somos unos fracasados, que no hemos hecho la voluntad de Dios. Nos dice que somos hipócritas, que somos inútiles. Hay otros hermanos que han sido muy útiles, pero tú no. Ustedes han leído El progreso del peregrino. Cristiano en su peregrinación se topó muchas veces con hipócritas en el camino. Nosotros los cristianos no solamente tenemos problemas con nosotros mismos, hay veces que tenemos problemas con otras personas. Tenemos problemas con nuestro temperamento, problemas acá adentro y luego problemas afuera también. Cristiano se topó con uno que se llamaba desconfianza y tenía un amigo de desconfianza que se llamaba el Señor temeroso. ¿No nos topamos con personas así? ¿Cristianos desconfiados o temerosos? Cristiano se metió en un momento dado, ¡pum!, en el castillo de las dudas. ¿Se acuerdan quién vivía en el castillo de las dudas? El gigante desesperación. ¿Sí? Las dudas pueden conducirnos a la desesperación y nos tienen aquí. ¿Cuántos cristianos cayeron en ese castillo de las dudas? Dice el apóstol Pablo que Dios no solamente quiere que tengamos esperanza, sino que abundemos en esperanza. Dios no está contento con que tengamos poca esperanza. Hay grados de esperanza. Así como hay grados de fe, poca fe, más fe y mucha fe, así también hay esperanza. ¿Saben ustedes qué cosa es fe? ¿Qué cosa es la fe? Pues Dios mismo nos lo dice, que es la certeza de lo que se espera, la seguridad, la confianza de que lo que estamos esperando es real, es cierto. La certeza de lo que se espera es lo que dice la versión 60. Hay otra versión que dice que es la garantía de lo que se espera. La fe es la garantía de que lo que esperamos lo vamos a recibir un día. La fe nos hace estar seguros de las cosas que no vemos. Entonces vean, la esperanza está basada en la fe. El diablo nos ataca por medio de la esperanza y por medio de debilitar nuestra fe. ¿Tienes poca fe? Tienes poca esperanza. Los creyentes que tienen poca fe tienen poca esperanza. Escuchen, la fe es creer todo lo que Dios ha dicho. Vuelvan al texto del versículo 13, Romanos 15. Vean lo que dice el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Vean, creer en todo lo que Dios ha dicho en este santo libro, en todas sus promesas. Dios no puede mentir. Fe es creer todo lo que Dios ha dicho, en todo lo que Cristo hizo en la cruz. Confiar en lo que Cristo hizo para que fuéramos justificados. Y tenemos que entregarnos a Cristo para que sea nuestro Señor y nuestro dueño. No basta con que digas que crees. ¿Te has entregado a Cristo? Si no te has entregado a Cristo, entonces no has creído en Él. La fe verdadera se demuestra de esa manera. Él es nuestro dueño. La fe es la capacidad que Dios nos da de creer y de confiar y de obedecer. Necesitamos las tres cosas: creer en lo que Cristo hizo, confiar en lo que Cristo hizo, obedecer a lo que Cristo dijo. Es por eso que la fe no es de origen humano. Entonces la fe es un don de Dios y la esperanza también. Pero no se les olvide algo. Cuando Dios nos da la fe en su Hijo Jesucristo, nos da todo lo demás, el resto, todo el paquete. No vemos el cielo. A Cristo nunca lo hemos visto. Pero estamos plenamente seguros de que Él nos espera. Somos convencidos por Dios. Estamos bien seguros de que el cielo es nuestro destino. Si se nos muere un ser querido, que sabemos que era un cristiano verdadero, sabemos que descansa en paz.
Incluso aunque lloremos, pues rápido nos vamos a secar nuestras lágrimas. Sabemos que nuestro pariente descansa en paz. Pero qué triste que se nos muera un ser querido y que tengamos dudas de que está allá y de que ya nunca lo volveremos a ver. Dios nos da esta esperanza. ¿Saben por qué? Porque sabe que la necesitamos. Dios nos ha hecho criaturas de esperanza. Hay personas que tienen su esperanza puesta en algo. Estaba leyendo yo del caso de un hombre que fue abandonado por su hijo, lo sacó de la casa, ya tenía mala memoria, el hombre ya estaba grande, lo dejó en la calle, lo abandonó. Y anduvo vagando, no sabía ni dónde quedarse, no traía dinero, no sabía regresar a su casa, ya estaba el hombre de una edad muy avanzada. Y que se va topando con una enfermera, eso sucedió en Puebla. Se va topando con una enfermera que se le acercó y le empezó a hacer preguntas. Y el señor pues estaba muy receloso, dice, pues mi misma familia me dio las espaldas, una persona desconocida me va a ayudar. Pero ya como vio el interés de la enfermera, se empezó a abrir. ¿Y qué creen que hizo la enfermera? Se llevó a este hombre a su casa y le empezó a dar de comer, lo empezó a vitaminar, lo levantó. Y después la enfermera anduvo investigando quiénes eran sus familiares. Pero esa enfermera le dio esperanza. No, pues empezó a sentirse fuerte otra vez, empezó a sentirse joven. ¿Y qué creen? Después encontró al pariente y resulta que el pariente, este señor tenía una casota grandota, luego a fin de cuentas al pariente lo metieron en la cárcel y la enfermera se quedó con la casa del señor. ¿Cómo ven? Pero esta enfermera le dio esperanza a este hombre que ya nomás estaba esperando la muerte. Las personas que no tienen esperanza sienten que se vuelven locos. Pero un cristiano puede llegar al punto de que se le acabe la esperanza. No puede ser. La esperanza es un don de Dios. Él nos la dio y nunca nos la quitará. Nosotros podemos estar bien seguros de que el futuro será mejor que el presente. No es que queremos que sea mejor que el presente, no, estamos bien seguros de que va a ser mejor. Un cristiano puede estar en una situación terrible en este momento, pero si tiene esta clase de esperanza, la esperanza hará que soporte cualquier situación. La esperanza de ver a Cristo un día. Puede soportarlo todo, incluso el martirio. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a los cristianos? Lo peor que nos puede pasar es que muramos, pero si muriendo miraremos a Cristo, entonces ¿cuál es el problema? Un cristiano en su peor condición en este mundo está mejor que en la mejor condición de un inconverso, porque los inconversos no tienen esta esperanza, aunque tenga millones de dólares. Un hombre rico, un hombre millonario, cuando llega el momento de su muerte, ¿qué va a hacer? No tiene esta esperanza. En ese momento se llena de miedo. ¿De veras existe Dios? ¿Tendré que rendir cuentas? ¿Dios llevaba la cuenta de mis pecados? Pues tiene mucho dinero, pero ¿de qué le sirve su dinero? Cuando rinda cuentas, ¿de qué le servirá todo lo que tuvo en este mundo? ¿Saben qué es lo que empeora la situación de los condenados en el infierno? Es el hecho de que no tienen esperanza. Si los que están en el infierno dijeran, después de 1000 años voy a salir del infierno, tendrían la esperanza. Después de 10,000 años que esté yo aquí en el infierno, voy a salir, pero no tienen ninguna esperanza. Eso es lo peor de no tener esperanza. Nosotros estamos destinados a vivir con Cristo para siempre. Entonces, para los creyentes, las cosas no solamente van a terminar bien, van a terminar súper bien. Ese libro de Hendrickson que se llama Más que Vencedores es muy sugestivo. Los creyentes no solamente somos vencedores, somos más que vencedores.
Hay personas en este mundo que todo lo tienen. Tienen salud, dinero y amor. Y dicen, no podría irme mejor de lo que me ha ido. Tengo más de lo que soñé. Tengo más de lo que necesito. Pero ellos saben que todo lo que tienen ahora se les va a acabar un día. Va a llegar el día en que lo perderán todo, rendirán cuentas. Y nosotros, hay veces que tenemos muchísimas bendiciones que no merecemos. Pero vean, por muchas bendiciones que tengamos aquí, vamos a tener allá muchísimas más. Nada comparable lo que tenemos aquí con lo que tendremos allá. Entonces lo mejor está por venir. Allá en el cielo nunca existirá la posibilidad de que las cosas vayan mal. Nunca. Nunca se acabará la felicidad. Nunca se acabará el gozo. ¿Saben ustedes en qué se basa nuestra esperanza? Vuelvan a nuestro versículo. Ya lo leímos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Vean, nuestro gozo se basa en creer lo que está escrito. ¿Y quién hizo que creyéramos en lo que está escrito? Fue Dios. Los inconversos leen lo que está escrito y no creen en eso. No creen en eso porque Dios no les ha dado la fe. Los inconversos tienen gozo y paz, ¿saben qué? En el dinero, en lo que tienen en su guardadito en Electra, en el Banco Azteca más bien, en Bancomer. Pero todo eso lo van a perder. Nuestra fe, hermanos, está en Dios, en su palabra, en el Dios que no puede mentir. Confiamos en su propósito, en su carácter, en su misericordia, en su bondad, en su amor para con nosotros. Él se comprometió a amarnos y a no dejar de amarnos nunca, y lo cumplirá. Y si Dios nos dice que abundemos en esperanza, ¿cómo le haremos para abundar en ella? Escuchen, no se trata de ser optimistas. Hay inconversos que son muy optimistas. Aquí para con nosotros el optimismo no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver así como lo ven ellos. Hay gente muy optimista que no es cristiana, que dicen que son positivos en su modo de pensar. Dicen, no, yo no voy a llorar por lo que pierdo. Yo miro hacia adelante, todo va a salir bien. Pero esa esperanza que tienen ellos no tiene ningún fundamento, ninguna base real. Si te ven en problemas, te dicen, échale ganas, sí se puede. Nosotros le diremos a un hermano, ¿sí se puede? Esas personas que creen, los que son optimistas, que creen que les va a ir bien en el futuro, esa esperanza que tienen, dice el apóstol Pablo que es una esperanza muerta. Los creyentes tenemos una esperanza viva. Las mejores cosas para los creyentes están guardadas para nosotros en el futuro, las mejores cosas. Aquí, en este mundo, Dios nos ha dado nada más una probadita. Pero es increíble que con una probadita que Dios nos ha dado de la gloria, ya la estamos saboreando desde aquí. Estamos seguros de que el cielo existe porque ya lo hemos probado aquí. Estamos seguros de que miraremos a Cristo porque en un sentido ya lo hemos visto desde aquí. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya está preparado. Cuando Cristo dijo eso, voy a preparar lugar, se refería a que iba a morir en la cruz. No quiere decir que está preparando nuestra casa allá. No, él no es albañil que contrató arquitectos allá. No. El lugar ya está preparado. Ya lo preparó Cristo, ya está listo, esperando a los creyentes. Entonces debemos cultivar esta esperanza cristiana. ¿Cómo? Fijando nuestra mente, nuestra atención en las promesas. ¿No han leído ustedes el libro de Spurgeon? ¿Según la promesa? ¿O conforme a la promesa? Si no han leído ese libro, tienen que leerlo. El libro de la chequera del Banco de la Fe está basado en puras promesas. Pero vean,
Cuando nos apoyamos en las promesas, no estamos huyendo de la realidad. Los cristianos no huimos de la realidad, no somos escapistas. ¿Saben ustedes quiénes son los que huyen de la realidad? Ya lo dije, los ateos. Todos los que se niegan a creer que Dios existe, los que se niegan a creer que rendirán cuentas, ellos son los que huyen de la realidad. Esta esperanza que Dios nos ha dado es una virtud. Es una virtud que nos capacita para que vivamos muy diferente, de manera muy diferente a como viven los demás. Hay algunos que no están contentos por la forma como viven y tratan de cambiar la forma como viven, pero no pueden. No pueden. Nosotros debemos desarrollar el hábito de pensar constantemente en lo que nos espera. ¿No han leído ustedes El reposo de los santos de Richard Baxter? Ese es un libro tremendo. Habla Baxter ahí del cielo como si ya estuviera en él. Es increíble las visiones que tenía Baxter acerca del cielo. Debemos aprender a pensar celestialmente. Debemos aprender a pensar como si ya estuviéramos allá. Obligar a nuestra mente en las cosas espirituales, apuntar hacia arriba. Richard Baxter habla en ese libro del cielo como si yo hubiera estado allá, como si hubiera ido y hubiera venido, así con una certeza tal. Eso lo hizo él porque él sabía que esa es una fuente de gozo y de paz para todo creyente. Si ustedes nomás están pensando en sus problemas, no tengo dinero, nadie me quiere, no puedo construir, no terminé mis estudios, mis hijos no me hablan por teléfono, ya no me va a alcanzar para pagar la renta. Si nomás están pensando en esas cosas, se van a estresar, se van a deprimir y van a cometer una tontería. Nosotros no tenemos la esperanza de que el cielo exista. Estamos bien seguros que existe porque ya lo hemos probado desde aquí. Alabamos a Dios por lo que nos dará, pero lo alabamos por lo que ya nos ha dado. Los creyentes no soñamos despiertos, no somos ingenuos, no somos ilusos, no somos tontos. La esperanza cristiana es una doctrina práctica. Hay beneficios mentales acerca de esto. En cambio, los que se deprimen, los que nomás están pensando en sus carencias, ay, no me alcanza, ¿y cómo lo voy a hacer para pagar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Esas personas, vean, tienen la tendencia a ser enfermizos. La depresión crónica es una cosa horrible. En cambio, los que se habitúan a pensar en las cosas espirituales, en las cosas que les esperan más adelante, tienen energía, tienen celo, tienen gozo, tienen paz. ¿Saben ustedes cuáles son los mejores entrenadores de fútbol? Son los que son buenos motivadores. Son los que le enseñan a los jugadores no que pueden ganar, les enseñan que van a ganar. Porque de que pueden ganar, pues eso, cualquiera le puede enseñar. No, tú vas a ganar. Los cristianos sabemos que ganaremos. No estamos pensando que a lo mejor vamos a ganar, no, vamos a ganar. Lo mismo sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Los mejores generales, los mejores capitanes, son los que motivaban a sus soldados para ir hacia adelante a la guerra. Pero nosotros los cristianos estamos más allá que esos entrenadores y que esos generales. A nosotros no nos han lavado el cerebro. Esta esperanza, hermanos, no debe de conducirnos a la apatía, sino a lo contrario. Porque la victoria no se ofrece a los negligentes, ni a los cobardes tampoco. Esta esperanza, hermanos, debe estimularnos al servicio, a la oración, a buscar la salvación de otros. Podemos enfrentar lo que sea, hermanos, si tenemos esta esperanza. Incluso si nos persiguen. Si tenemos a Cristo, no podemos perder nada. Si Cristo es nuestro Dios, si Cristo es nuestro Salvador, no podemos perder. Hermanos, no bajemos la guardia. Cristo va a venir. Tal vez no tarde. Veremos su rostro con alegría.
Que todos los que estamos aquí lleguemos a ese punto. Hermanos, no dejemos de hablar a los inconversos, a los que tengamos cerca. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios salvar a una persona? Total, si evangelizamos y no nos escuchan, pues somos limpios de su sangre, no perdemos nada nosotros, hablemos. Y además, pues Dios logrará sus propósitos, sea que la gente se salve, sea que la gente se condene. Dios será glorificado tanto en el cielo como en el infierno. Entonces, hablemos, hermanos.